Esperemos que salga airoso Cerro Porteño. A ver qué nos dice acá el profesor doctor Nelson Arellano. ¿Vos querés que gane Cerro o cómo es el asunto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? Buenos días a todos. Sí, Cerro Porteño tiene que ganar. Es la única forma que recuperemos un poco de alegría a los cerristas. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con Cerro Porteño? Mirá que tiene todo. El fútbol es así. A veces tenemos buen equipo, a veces no. Estamos tratando de formar nuevamente un equipo que tiene un que gran sea plantel. Digno. Sí, no, ¿verdad? O sea, nos faltan jugadores en ciertas posiciones. En la delantera nos falta gente, en el medio también falta más fuerza en el medio, y la defensa también. Estamos muy, muy justitos. Tenemos buenos jugadores, pero muy justos. ¿El fútbol te gusta a vos? Sí, durante mucho tiempo asistí todos los domingos al Defensor del Chaco, Gradería Norte, con mis padres, sobre todo con papá, y mis hermanos, ¿verdad? Éramos fanáticos, seguimos siendo, ¿verdad? Todos Cerro Porteño. Cerro Porteño en casa es todo cerro. Todos de Cerro. Sí, todo de cerro. Cerro tu papá. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? En total somos tres. Tres. Bueno, pero acá el profesor es un alto exponente de la cirugía y del trasplante hepático. Tiene un certificado como cirujano por la Orden de Médicos de Francia, porque vivió muchos años en Francia, creo que cerca de 15 años o más de... sí, cerca de 20 años más o menos estuvo tanto en París como en Marsella, ¿es así? Sí, en total 17 años. 17 años. 5 años en París y 12 en Marsella. Acércate por favor, porque bueno, le damos la bienvenida al querido doctor profesor Nelson Arellano. Él egresó también en el 2015, regresó a Paraguay en el 2015, regresó a Paraguay después de 17 años para iniciar la actividad de trasplante hepático en el país. Realizó el primer trasplante hepático el 12 de marzo de ese año 2015 y actualmente es profesor de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, jefe de la Unidad de Trasplante Hepático y Cirugía Hepatobiolopancreática del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, y bueno, tiene numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales, 17 años allá en Francia, miembro de sociedades científicas, tanto nacionales como del exterior, en su especialidad. Es una persona muy proba y muy inteligente, muy buena onda también, y además cerrista. Bueno, pero... Sobre todo. Estuvo en enero, estuvo un mes en Francia, te congelaste más o menos. Hacía mucho frío, hacía muchísimo frío, un mes entero, ¿verdad? Soportando el frío, no estábamos más acostumbrados, ¿verdad? Desde que ya no estás. Y ya uno no se acostumbra más, ¿verdad? Pero sí, viendo a la familia, yo tengo mis hijos que están allá. ¿Cuántos hijos? Dos hijos que están en Francia y otros dos que están en España. Pero estaba haciendo frío. Ahora ya cambió porque ¿pero alguno sigue tu carrera o no? El más grande es médico. Él está en Madrid. Ahora está de vacaciones, está por Vietnam, hizo Tailandia, ahora está por Vietnam visitando un poquito. ¿Y qué edad tiene el mayor? Él tiene 30 años. Bueno, fabuloso, la mejor edad está. Bueno, pero en la noche del jueves, para ir entrando en tema directamente acá con el doctor y profesor Nelson Arellano, en la noche del jueves se realizaron con mucho éxito trasplantes de órganos en simultáneo. Y el doctor acá Arellano participó y dirigió la operación de a una persona o a dos personas en cuanto a el hígado bajo que fue reemplazado. En realidad, dos pacientes beneficiaron de trasplantes. Dos pacientes. Sí. Uno recibió un trasplante de riñón y el otro paciente en una sala de operación contigua, es donde yo trabajé, hicimos
un trasplante de hígado. O sea, yo me ocupo solamente del hígado, el riñón es otro equipo. Sí, ya sé. O sea, hígado bajo sería. No, hígado. Hígado así nomás. Hígado. ¿Y qué es esto de hígado bajo? No sé. Bueno, está acá. No sé. Esto pusieron habrá sido alguna transcripción. Y esto pusieron los colegas de algún medio, pero en fin, yo me remito, pero fue un... Hay que creer todo lo que se escribe. Ah, sí. Bueno, pero eso fue al mismo tiempo, por más que hayan sido dos salas contiguas. Es más o menos al mismo tiempo, porque básicamente es simultáneo, porque los órganos, el riñón y el hígado vienen de un mismo donante. O sea, pues ahí se parta entonces. Claro, fundamental si no tenemos donante. Generalmente en el Paraguay usamos el donante que decimos cadavérico, que está con muerte cerebral. El corazón sigue trabajando, los pulmones los mantenemos ventilados con una máquina. Son pacientes que eran pacientes hasta que estuvieron en muerte cerebral, están en terapia intensiva, y una vez que se declara muerte cerebral, eso es irreversible, es estar muerto. Por eso decimos que es un trasplante con donante cadavérico. Son el mismo donante que da el hígado, los riñones, y este donante también donó el corazón. O sea, hubo también un trasplante cardíaco. ¿También? También. Eso fue en el Hospital San Jorge. ¿Y qué seguridad tienen ustedes de que esos órganos sean aptos para una donación, digamos? Sí, ¿Cómo se sabe eso? Se hace una vez que existe una muerte cerebral. Porque claro. Sí, una vez que existe una muerte cerebral, lo que se hace es como hablar con los familiares, la gente de terapia, y preguntar si el que era paciente, que se volvió alguien que está en muerte cerebral, si es donante o no. Se le pregunta. Y si la familia responde que es donante, como fue el caso de nuestro paciente, a quien agradecemos mucho, ¿verdad?, ese acto de donación que tuvo para con los compatriotas. Una vez que se confirma que puede ser donante, se le avisa al equipo de la INAT, que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que depende del ministerio. Y ellos tienen un equipo de médicos formados en el extranjero que realizan una serie de baterías de exámenes para saber justamente si ese donante justamente puede donar o no, si tiene algún problema médico que le impida ser donante. Se le hacen una cantidad de baterías, o sea, no es tan simple tampoco. Y cada equipo en particular, una vez que se hacen los exámenes, por ejemplo, yo en la parte de hígado me desplazo con el doctor Marco Girala, que es hepatólogo clínico, vemos en la historia clínica y evaluamos si ese hígado verdaderamente es apto. Finalmente somos nosotros los que vamos a hacer el trasplante, lo que decidimos finalmente si aceptamos ese órgano, porque hay veces que puede haber un donante, pero que el hígado, por ejemplo, no sea bueno. Por eso decía. No, pero hay toda una evaluación, hay todo un protocolo que se sigue escrupulosamente, justamente para evitar ese tipo de problemas y que el órgano no sea conveniente, ¿verdad? O sea que este donante dio lugar a que 3 seres humanos continúen sus respectivas vidas de la mejor forma. En realidad 4, porque está el corazón, el hígado y 2 riñones. Un riñón para cada paciente. Son 4 pacientes. 4 pacientes. Me parece que donó córneas también. O sea, ¿también? Alguien mejora la calidad de vida también. Porque sin la vista, evidentemente, o con una vista reducida. Sea que, el corazón también para una persona, ¿verdad? Para otra persona, sí, en San Jorge, en el Hospital San Jorge hacen trasplante cardíaco. Y 2 riñones. Dos riñones. Uno se hizo en clínica y el otro se hizo en el hospital del IPS. Y el hígado. Y el hígado que se hizo en el hospital de clínicas, en la facultad. Y nosotros tenemos ¿un hígado o 2 hígados? Un hígado, pero que se puede utilizar para un adulto y un niño, si es que existía en el país. ¿Se puede dividir eso? Adulto y niño. Adulto y niño, porque el niño necesita menor volumen, menor peso, le voy a decir. Más chiquito. Entiendo. No para la gente, no vale. Tiene que ser más chiquito, entonces usamos la parte más grande para un adulto y la parte más chiquita para un niño. Se puede hacer eso es lo que hacíamos también en Francia, ¿verdad? Porque por más que haya mucha donación en Francia, a veces no es suficiente. Si tenemos un paciente, niño y un adulto, entonces podemos dividir eso. De tal manera no desperdiciar, porque si es un donante adulto, el niño no necesita todo el hígado. Entonces utilizamos solamente la parte que necesita y la otra parte la usamos para el adulto. O sea que ese donante dio posibilidades a 4 personas. Le da posibilidades más de vida. O menos. No, pero no es más o menos, es así. Por eso es tan importante que tratemos de entender, que nuestra gente trate de entender, que verdaderamente ayuda a mucha gente.
La donación de órganos. La donación de órganos da vida a mucha gente, da la posibilidad de vida a mucha gente. ¿Y ese donante por qué llegó a ese estado, digamos? Tuvo un accidente, como la mayoría de nuestros jóvenes, porque un paciente joven, 26 años, un donante joven, 26 años, un accidente, sí. Era un peatón y fue embestido y tuvo muerte cerebral y la familia, el donante y la familia verdaderamente se dieron cuenta de la necesidad. ¿No fue ese caso tan sonado del...? O sea, no voy a especificar exactamente, porque en teoría no tendríamos que mencionarle, pero era un accidente de tránsito y la familia y el donante, ¿verdad? Hicieron ese regalo de vida a 4 personas, 5 personas, porque las córneas también. ¿Y en cuánto tiempo se realizan estas operaciones así, a grosso modo, digamos? Grosso modo, lo del hígado es un poquito más largo porque es un poquito más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque tenemos que quitar cuando uno está enfermo de hígado, en realidad afecta casi todos los órganos del órgano, desde la desnutrición, problemas cardíacos, pulmonares, problemas en la coagulación. Y para un trasplante de hígado, por ejemplo, se necesitan fácilmente 4 equipos diferentes. Está el equipo de cirugía, está el equipo de hepatología, que es la parte clínica, está el equipo de anestesia y el equipo de hemoterapia. O sea, muchísima gente tratando de salvar una vida. O sea, a mí siempre me impresiona y me motiva ver tanta gente que trata de salvar una vida. Es una persona en el medio del quirófano y fácilmente 15 a 20 personas alrededor que estamos batallando para tratar de ayudar al compatriota. Y eso verdaderamente cuando uno ve se da cuenta verdaderamente cómo trabaja. Y ahora en este caso en el hospital de clínicas, ¿verdad? ¿Y esa operación duró 8 horas más o menos? Nosotros empezamos a las 10 y terminamos a las 7 de la mañana. Son 9, 10 ¿Cómo? horas. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. De las 10 y media de la noche terminamos 6 y media, 7 de la mañana. O sea son que 8 horas como mínimo, sí. 8 horas, sí. 8 horas de cirugía, o sea, es bastante pesado y tiene que ser así. Se puede hacer mucho menos, ¿verdad? Yo pienso que con el tiempo y que el resto del equipo se Y ustedes se preparan para 8 horas, porque en 8 horas ustedes tienen que tener toda la concentración posible. Es un estrés máximo. No pueden suspender de repente. Sí, pero con el tiempo... Me voy a tomar una Coca-Cola y vuelvo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Existen tiempos en realidad, porque cuando uno hace una cirugía de este tipo, existen ciertos parámetros que se afectan por el hecho de tener el abdomen abierto, por ejemplo, y la temperatura baja, se da lo que se llama hipotermia. Entonces uno en algún momento dado tiene que parar para bien del paciente, ¿entiendes? 15 minutos, 20 minutos, lo que permite de recalentar al paciente de tal manera que haya menos problemas después de la cirugía. Pero son en continuado, o sea, no hay respiro, por eso no tiene que tratar de estar en forma. Si no, uno no soporta. Va a ser uno y después no va a ser nunca más. Claro, ¿y cuántos trasplantes? Ni idea. En total, ¿cuánto hice yo? No claro, sé. a lo largo de tu vida hiciste, no sé. de tu vida profesional. No sé. La diferencia es que en Francia habían distintos equipos. Uno de lo que se dice, uno que trabaja, porque finalmente para el trasplante de hígado son 4 cirugías diferentes. Uno va hasta donde está el donante, en este caso fuimos hasta el hospital del trauma, empezamos ya de tarde, o sea, a esa cirugía del trasplante mismo del paciente. Le tengo que agregar la cirugía que pasé en el hospital de trauma para hacer la ablación del hígado que vamos a utilizar, el injerto que le decimos. O sea, pasamos ahí mínimo 4 horas ya. Eso se suma a la otra cirugía. Entonces tenemos que ver ese hígado, hacer la cirugía de ese hígado, preparar ese hígado nuevamente, porque no es que viene así preparadito, quitarle toda la grasita, ese tipo de cosas. Después operamos al paciente y cuando operamos al paciente le quitamos el hígado viejo y le ponemos el nuevo. O sea, son 4 cirugías prácticamente en una. Y básicamente, y en resumen, ¿Y en qué tiempo le sacan? Son 24 horas más o menos non-stop del cirujano. ¿Y en qué tiempo le cambian el hígado, digamos? ¿Se queda sin hígado? ¿Cuántos minutos? Hay una fase que se llama anhepática sin hígado, ¿verdad? A privativo y sin hígado. ¿Y qué pasa ahí con el paciente? No pasa nada porque en general dura menos de una hora. O sea, quitamos el hígado y enseguida empezamos a conectar, hacemos la sutura de las arterias, los vasos y ese tipo de cosas. Y esa suturación, digamos... en general tratamos de hacer la fase que... Sí. Pero cuando se conecta realmente, se arregla todo eso para que no le... Eso le duele al paciente, obviamente, ¿verdad? No, porque el paciente está anestesiado. No, ya sé, pero después cuando se despierta... No, pero el paciente no se da cuenta de nada, ¿verdad? O sea, la historia es... Tratamos de disminuir al máximo ese periodo donde el paciente está sin el hígado viejo y todavía no tiene el hígado nuevo,
por el hecho de que cuando uno no tiene el hígado, ¿verdad? Hay ciertos problemas que pasan dentro del cuerpo. Entonces tratamos que ese implante que le decimos, que poner ese nuevo hígado, no tarde demasiado. ¿Y el hígado qué representa? ¿Qué es el hígado? El hígado primero es el órgano más voluminoso del cuerpo. Tiene más de 500 funciones. Se encarga de todo lo que es... El más voluminoso del voluminoso. ¿Más que el corazón es? Sí, mucho más grande. Tiene 1.300 gramos más o menos. ¿En grandor? Sí. Así, sí. Tiene más de 500 funciones. Por ejemplo, todo lo que comemos tanto se metaboliza en el hígado. Todas las proteínas, grasa, hidratos de carbono, todo se metaboliza. Todas las hormonas que se producen en el cuerpo, la mayoría se metabolizan también a nivel del hígado. Participa en el metabolismo del azúcar para evitar que suba demasiado. Es el depósito también del azúcar. O sea, una cantidad de cositas que hacen que no podamos vivir sin hígado. ¿Y el hígado puede dejar de funcionar de repente? Sí, o sea, básicamente... Supongamos que no se tenga un donante y la persona sufre del trastorno del hígado, qué sé yo, y de repente ese órgano se daña cada vez más. ¿Ahí se entra en diálisis o cómo es el asunto? No. O sea, básicamente, para que tengan más o menos una idea, cuando hacemos trasplante de hígado es porque no existe otra solución. El tratamiento médico ya no funciona más. Y la mayoría de nuestros pacientes que trasplantamos, que cambiamos el hígado viejo por uno nuevo, son pacientes que tienen una enfermedad crónica, lo que le llamamos cirrosis. El hígado se vuelve duro. Cirrosis. En nuestro país la causa más frecuente son las enfermedades autoinmunes. O sea, tu cuerpo no reconoce más tu hígado, tu propio hígado no reconoce, entonces ataca el hígado. Y eso con el tiempo lo destruye y cicatriza, se vuelve duro. La mayoría, eso 90%. ¿Eso es por ingerir mucho alcohol también o no? Puede ser también. En algunos países la primera causa de trasplante es el alcohol, ¿verdad? Que es una enfermedad también. La enfermedad alcohólica es una enfermedad, no tiene que ser un tabú, ¿verdad? Es la misma cosa que los pacientes que están infectados con el virus de VIH. No tenemos que tener. Es una enfermedad. Es como la obesidad. La obesidad es una enfermedad. El alcoholismo también es una enfermedad. La obesidad está entre las primeras causas de trasplante en Estados Unidos ahora. O sea que la obesidad mórbida, estoy diciendo, eso también daña mucho al hígado. Es una de las grandes preocupaciones que tenemos en nuestro país, porque en nuestro país también tenemos un problema grave de obesidad, inclusive obesidad infantil. Y tenemos un hígado. Un solo hígado. Un solo hígado, o sea que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Después tenemos también, o sea, la parte, lo que te estabas diciendo, tenemos enfermedades crónicas, llamamos cirrosis, pero también tenemos lo que le llamamos hepatitis fulminante, que se llamaba antes, la gente le gusta ese término, que en realidad es una insuficiencia hepática aguda severa. Nosotros le decimos, para complicar un poquitito. Y es debido a muchísimas causas. Va desde medicamentos, lo más conocido es el paracetamol, cuando se ingiere en grandes cantidades. En Francia teníamos también gente que consumía, a ellos les gusta mucho el champiñón, los hongos. Consumen mucho, y hay un hongo específico que se llama Amanita phalloide que produce una toxicidad aguda del hígado, y ese paciente tiene que ir normalmente al trasplante de hígado debido al consumo de ese. ¿Cómo se llama? Amanita phalloide. Se consume mucho allá. El hongo se consume mucho, pero ese tipo de hongo hay gente que no conoce, porque ellos aparte de consumir... Acá también se producen ahora hongos y buenos. Aparte de consumir, ellos también tienen la tradición de ir al bosque y de juntar, colectar ellos mismos los hongos. Y hay gente que no conoce tan bien y confunden y pueden consumir este hongo que produce ese tipo de problemas. Un rey, Enrique IV, falleció por haber consumido la Amanita phalloide. Hacen hepatitis fulminantes, el hígado deja de funcionar, tienen un síndrome disentérico, diarrea a muerte, y después la insuficiencia hepática, que si no se trasplanta fallecen, y eso se suele ver en Francia. Y acá y en Estados Unidos sobre todo es el Tylenol. En aquella época de los reyes, ¿qué tipo de trasplante no existía? No, ya sé, pero inclusive se dice, había escrito Molière que había probablemente ese plato de champiñón poêlé que le dicen ellos a la paila o a la sartén. Qué rico es eso. Es riquísimo. Pero probablemente lo hayan matado a este rey. Y después de cuando él falleció hubo una guerra. ¿Cuál rey fue? Enrique IV. Enrique IV. Bueno, decime, doctor Nelson Arellano, tu señora es francesa, creo que. Sí, es francesa. Ahora,
Sí. Y con la que tenés 2 hijos. Tengo 2 hijos, sí. Los 2 últimos. Los 2 últimos que ya volvieron también a están estudiando allá. Y decime, ¿por qué vos abrazaste esto? ¿Qué te indujo a abrazar esta profesión? Y además, el hecho de cómo fue para que viajes a Francia y te radiques prácticamente, porque 17 años es un tiempo más que prudencial, digamos, ¿verdad? Es toda una vida. Es mucho más que ir a especializarse, ¿no? Claro. Y nada, o sea, yo... Básicamente cuando terminé la facultad... ¿Te fue difícil al comienzo, digamos, adaptarte allá y todo eso? Y sí, porque uno cambia totalmente, todo es diferente. Yo viajé, el que me ayudó a viajar fue el profesor Jacques Balançat. Jacques Balançat, sí. Que hizo también su residencia en Francia. Sí. Y nada, él me propuso, porque yo trabajaba con él, era residente en el hospital de clínicas, en el viejo hospital de clínicas. Y vio que yo era bastante inquieto y con ganas siempre de aprender, o sea, nunca me conformaba con lo que sabía, era muy severo conmigo mismo, y me propuso, ¿verdad?, de viajar. Yo tenía un poco de conocimiento de francés y después, una vez que él me propuso, estudié un poco más y viajé. Al principio la idea era viajar unos años, máximo 2 años, y luego volver al país, como la mayoría de los médicos hacen, ¿verdad? Finalmente eso me gustó y trabajando allá la gente pensó a lo mejor que tenía un buen nivel y me propusieron para quedarme. Y evidentemente, como yo tenía ganas de seguir aprendiendo, entonces acepté y me quedé finalmente. Después conocí a la que iba a ser mi señora y ahí definitivamente nos quedamos, ¿verdad? Y con el tiempo después vimos que le faltaba algo que yo hacía finalmente todos los días en Francia, y eso me pesaba mucho, saber que en mi país fallecía la gente porque no había nadie que haga trasplante de hígado. Entonces hablé con mi señora y decidimos volver al país y volvimos desde el 2015. ¿Ella está contigo acá en Asunción? Ella está ahora conmigo en Asunción. Ella trabaja conmigo normalmente. Ella es también sí, de trasplante. Sí. Es asistente directa tuya. Sí. Qué bueno, che. Y bueno, una experiencia, 17 años, pero habrás aprendido muchas cosas, amén de toda esta... Uno aprende de todo, no solamente de medicina, que es lo básicamente, aprende también la vida. La vida. Y sí, cuando uno está lejos de su país. Y la gastronomía, ¿no te estira la gastronomía francesa? Por supuesto, porque el hecho de vivir ya allá, uno aprende a comer diferente. Aprende a dejar de comer algunas cosas, ¿verdad? Que en general no nos damos cuenta. Porque el problema en nuestro país, la comida es muy rica. O sea, que cuando la comida es muy rica, uno tiene que tener cuidado porque tiene mucha grasa, ¿verdad? Y uno aprende nuevamente a comer. Y el hecho de haberme casado con una francesa, evidentemente ella, la comida que comíamos era diferente. O sea, uno aprende nuevamente muchas cosas. Y entre otras cosas, ¿verdad? La forma de vivir y de comer. ¿Qué vos podés rescatar de los franceses? Digamos, ¿cómo definirías franceses y francesas, obviamente? ¿Qué son? ¿Cuál es la sintonía del pueblo francés? Es un pueblo muy importante en el mundo francófono. ¿Cómo se describiría al francés y a Francia, digamos? ¿Qué es Francia en el mundo? Francia para mí es para mí la referencia, tanto desde el punto de vista personal como persona, pero también como especialista, es Francia, evidentemente. A lo mejor no voy a ser tan objetivo, ¿verdad? Pero el francés o la francesa es una persona, el verdadero. Estoy hablando del verdadero, no el inmigrante que viene de otros lugares. Que hay muchos también. Hay bastante, porque ¿quién no quiere ir a vivir a Francia? Francia es un país hermosísimo, tiene de todo, tiene sol, tiene montaña, tiene nieve, tiene de todo. Uno si quiere hacer turismo interno en Francia... Tiene vinos. Tiene gastronomía, tiene de todo, tiene de todo. O sea que si uno quiere vivir bien su vida y conocer mucho más que ir al trabajo y volver a la casa, Francia es un país hermoso. Yo definiría al francés y la francesa como alguien muy educado. ¿Sí? El verdadero. Me doy cuenta porque mis hijos hicieron la escuela allá y insisten mucho en todo lo que es humanismo y en filosofía. Inclusive en el colegio, cuando terminan el colegio, ellos tienen un examen final que se llama BAC,
que el cortito se hace, yo acorto lo que va baccalaureat en realidad. Eso es como un examen, es el examen final del colegio, no pesadísimo. Y ¿Cómo es? A ver. Baccalaureat, le dicen bac. Sí, ya entiendo. Contraído. Y es un examen pesadísimo. Una suerte de bachillerato, ¿no? Sí, el bachillerato. Pero hay un examen final. O sea, uno terminó el examen final del curso que termina, no, sino es de todo el colegio. Sí, entiendo. Colegio y liceo. Y entre las materias obligatorias está la filosofía. Y cuando hablamos de filosofía, no es la filosofía como estudiamos acá, sino es mucho más profundo, mucho más analizado, mucho más. Y eso hace que, como trabajan mucho el humanismo, el civismo, la filosofía, hace que las personas cuando terminan bachillerato no somos iguales nosotros. No somos iguales. Lo que nos diferencia mucho es la educación. La educación. Vos el civismo. Para darte un ejemplo tonto. Vos te vas allá, estás manejando, vos ves que hay un pasaje peatonal, vos parás. Automáticamente. Haya o no haya nadie que esté pasando, vos parás y después avanzás. Acá el pobre peatón tiene que saltar encima del coche para pasar, porque si no es una locura. Pero desde chiquito ya le enseñan así. O sea que no le dan la posibilidad que diga, bueno, voy a hacer como yo pueda. En mi casa, por ejemplo, hay un asfaltado ahí, acá, es sentido único. Y la gente entra contramano como si nada. Mete ahí. Sí, y después dice, señor, es contramano. No, pero acá nomás, acá cerca nomás. Sí. Un vecino mío hace eso, 30 metros todos los días. Imposible. Bueno, eso no existe allá. No, imposible. Imposible. Y decime, ¿y cómo funciona la policía francesa, digamos, para este tipo de cosas? ¿Reacciona la policía? ¿Es respetada la policía? Si te agarran, no te sueltan más. ¿Sí? No te sueltan. Y no vayan a intentar hacer como hacemos acá, ¿verdad? Se pasaron 100.000 guaraníes debajo de tu registro. No existe eso. Ahí te lleva directo. ¿Sí? Te lleva directo. No vayas a macanearlo. ¿Y la justicia cómo funciona allá? Y mira, por suerte nunca tuve que tener relación con la justicia. Pero nada, me imagino que bien. Y decime, ¿y el presidente francés es respetado? El actual presidente. Mira, una de las características del francés que es un plagueón. ¿Sí? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Él llega plaguea. Es un plagueón. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando había llegado recién, empecé a trabajar en un hospital en Versalles. Y venía un amigo, con el tiempo fue mi amigo, me decía, yo soy fatigue, estoy cansado. Y me decía, acabas de llegar y ya estás cansado. Sí, soy fatigue, sí, pero estoy cansado. Ese es el francés. Pero labura y hacen lo que tienen que hacer. No es como acá que la gran tontería, de verdad, que uno marca. La marcación no quiere decir que estás trabajando, ¿entendés? O sea, no, ellos no. Claro, yo la nunca, marcación eso no existe. Yo no nunca es marqué. sinónimo de que uno trabaje. No, yo nunca marqué en Francia. Nunca marqué en Francia. Famoso. Y no había. Y acá viene la gente, marca y raja. También. Y sí. Se va. Pero hay otra gente que marca y está. Pero está por estar, ¿verdad? O sea, ¿a qué dedicas tu tiempo? O sea. ¿Y quién controla? Yo le decía, y bueno, ustedes quieren que yo marque, bueno, y yo le decía, bueno, en el hospital le decía, bueno, cuando llegué recién, ¿y cómo yo hago si yo tengo que trasplantar y mi horario va desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde? Y si mi paciente yo tengo que trasplantar de noche, ¿qué quiere decir? Que no tengo que hacer el trasplante. Sí, pero no. O sea, es una locura, o sea, alguien que trasplante, ¿cómo le vas a pedir que? Porque nosotros no tenemos horario, estamos en disponibilidad 24 horas 24. Yo le doy mi disponibilidad al hospital. O sea, a mí me pueden llamar ahora, me pueden llamar esta noche para un trasplante. Es más, vos viniste de un... Yo estaba en el hospital ahora. Estaba en el hospital. Decime, ¿y vos trabajaste cerca de Versalles entonces, verdad? Yo empecé en Versalles. ¿Sí? Porque el profesor Balanzá tenía amigos en Versalles, entonces ellos nos recibían al principio y eso nos permitía tener un primer lugar donde llegar y ver un poquitito cómo se manejaba todo allá, conocer el medio. Eso está fuera de París. Está en las afueras de París, cerca del Palacio de Versalles está. No, ya sé, pero fue una zona muy emblemática cuando los reyes y todo eso. Hasta ahora existe gente que viene de aquí. Y justamente... El Versalles es totalmente diferente. Es diferente. Es diferente. Bueno. Ahí en el hospital tenían ellos una capillita de piedra. ¿Sí? Y el primer domingo me voy a la misa, esa capillita del hospital, que es un hospital lindo, de Versalles, y la misa era en latín. ¿En latín? En latín.
En serio, che. Bueno, un día como hoy, justamente en Francia, en 1971, Luis XIV otorga la carta de fundación a la ciudad de Versalles. En 1600, ¿yo qué dije? 1671. Esto pasaba en 1671 en Francia. Luis XIV otorga la carta de fundación a la ciudad de Versalles. ¿Y cómo es ese lugar? ¿Cómo es Versalles, el Palacio de Versalles y toda la atmósfera esa que se siente en ese sitio? A ver, eso, ¿cómo describirías eso? ¿Cómo describiría? Parece algo de Acércate. Parece algo de otro mundo. Porque todo es tan grande y todo es tan... minuciosamente bien hecho. Todo es tan lujoso y calculado al detalle. Calculado al detalle. El palacio mismo, la construcción misma es impresionante. Los jardines son impresionantes. Y tienen un bosque también ahí. Yo pienso que fácilmente, si te vas todos los días y empezás a las 7 y terminás a las 5, fácilmente necesitas 2 o 3 meses para visitar todo. Por ahí tenemos algunas imágenes de Versalles. Ahí el DJ Cool, que es tan rápido, tan eficiente, por ahí nos facilita. Es impresionante. O sea, y estuviste varias veces ahí en ese palacio. Varias veces, y tuve la suerte, inclusive, hay un pequeño teatro que decía el Teatro de la Reina, María Antonieta, que le habían hecho para ella, ¿no? Personal, pequeño teatro para la reina. Para la reina, ¿verdad? Y hubo de noche está cerrado eso, pero hacen en ese lugar, de tanto en tanto, hacen manifestaciones artísticas. Había un concierto de música barroca con instrumentos de la época. Bueno. Y me invitaron para asistir y era impresionante. Entrar en Versalles, en el Palacio de Versalles de noche, es algo impresionante, cosa que nunca me voy a olvidar, ¿verdad? ¿Qué te impresionó, por ejemplo? El ambiente es diferente, parece que estás en otra época. Ah, ¿sí? Estás en otra época, porque conserva el francés, tienen el don del detalle y conservan todo en el estado de aquella época. El don del detalle. Sí. El don del detalle. Uno entra y verdaderamente piensa que está en aquella época. Y como soy un apasionado de aquella época, no sé, ¿te gusta? Sí, me transporto en... ¿Te gusta la historia también a vos? Me encanta. Qué bueno. Y llegamos llegás ahí, parece que estás en aquella época y vos te sentás a escuchar música barroca en el Teatro de la Reina. O sea, es impresionante. Ahí tenés imágenes de Versalles, allá. Sí, es el palacio, la entrada. Allá. Ahí enfrente, sí. Sí. Y ahí tienen lo que es, o sea, esos jardines, es impresionante. Esa es la fuente. Es una mini ciudad, es una ciudad. Es una ciudad aparte. Es una ciudad. Y fíjense la extensión que tiene, no recuerdo cuánto es, pero fíjense lo que es la fuente. Qué impresionante. Mirar la fuente simplemente vos te puedes pasar toda la mañana o toda la tarde. ¿Y quién cuida esos jardines, ese tipo de cosas? Es el Estado, es patrimonio es un patrimonio. Todos los días. Sí, fíjate lo que es el jardín, el detalle. Todos los días se dedican a eso, ¿verdad? Sí, gastan muchísimo dinero en eso. Fíjate lo que es esa... Porque el turismo es muy importante también. Y es el país que recibe más turistas en el mundo, Francia. Francia. Sí. Y el Palacio de Versalles es uno de los más visitados, aparte de la Torre Eiffel, ¿verdad? Y vale la pena. Uno cuando va a París y no va a visitar el Palacio de Versalles, yo pienso que es una lástima. Y esa galería de los espejos. Es hermoso. ¿Qué tal es eso? ¿Cómo describirías? La misma cosa. Uno no sabe dónde mirar. Ese es el problema. Y vos te das cuenta después. No sabes dónde mirar. No sabes dónde mirar, porque donde mirás hay algo hay algún detalle. Y existen esas grabaciones que a uno le pasan y uno puede hacer un recorrido con el audio, ¿verdad? Pero mismo así es imposible. Uno está tan apurado y generalmente va por poco tiempo, entonces hay muchos detalles que uno deja de... Impresionante. Inclusive mirar simplemente, mucha gente se va y no mira el piso, por ejemplo, del palacio, y vos te vas después y escuchás y ves que tiene su historia. La misma cosa que el Louvre, ¿verdad? En el Louvre podés pasar toda tu vida, irte una vez por semana que no vas a terminar de ver todo. Pero vos describís maravillosamente todo esto de Francia. No, pero yo estoy enamorado de Francia. ¿Vos? ¿En serio? Yo estoy enamorado de Francia porque me dio todo. Me dio una familia, me dio el conocimiento y directamente le dio el trasplante de hígado. Francia le dio al país porque ellos me formaron para hacer el trasplante de hígado. Eso cuesta dinero. Mi jefe me dijo cuando iba a volver al país, yo le dije, mira, tengo que volver. Y él me dijo, sí, pero nosotros te formamos, nosotros gastamos dinero.
por vos para formarte. Yo le expliqué porque era difícil para él que alguien que trabajaba allá y que vivía allá deje Francia para venir nuevamente a Paraguay, ¿verdad? Yo le expliqué que en mi país no había nadie que hacía. Y ahí entendió, ¿verdad? Pero si no es difícil. Indirectamente Francia también le ayudó, en este caso en el trasplante de hígado a nuestro país, porque me formaron para eso. Bueno, un día como hoy también nacía Charles Aznavour, cantante, compositor y actor de Francia. Ocurría un 22 de mayo de 1924. Charles Aznavour. Y nosotros estamos aquí con el profesor Nelson Arellano. Ya no viajás a Francia, digamos, ya seguís tu vida acá. Hasta ahora sí. ¿Qué quiere decir hasta ahora? Hasta ahora sí, veremos lo que... O sea, siempre... Nunca... Son dos mundos totalmente distintos. Son dos mundos diferentes. Pero tu obligación como profesional es continuar acá. O sea, obligación. Yo vine de... No es porque me obligaron. No, o sea, ya sé. Mi deseo era tratar de iniciar la actividad de trasplante de hígado aquí. No, ya sé. Después pero... está todo el lado personal, ¿verdad? Donde mis hijos volvieron a Francia y, bueno, uno tiene que empezar a evaluar un poco también eso. ¿Y tus hijos, ellos nacieron en Francia? No, ellos nacieron acá, pero nacieron. Crecieron allá. Claro. Yo intenté volver una primera vez, después volví enseguida. Y ya no se van a adaptar acá. No, pero fue decisión de ellos volver a Francia. Sí, no, ya entiendo. No, o sea, por eso te digo, o sea, es más o menos la respuesta en el sentido que ellos decidieron ya ir a estudiar y a trabajar y a vivir allá. Bueno, y médicamente, a ver, ¿qué desafíos tendrías en lo personal y en lo profesional a partir de ahora? Continuar porque es muy bueno iniciar la actividad de trasplante, ¿verdad? Hay mucha gente que ya está formada en el manejo del trasplante de hígado, es mantener en el tiempo la actividad de trasplante, porque es una actividad muy compleja que requiere de muchos profesionales. ¿Y hay gente formada acá que puede realizar lo que vos haces? No, o sea, en la parte de cirugía no, pero los otros equipos también se formaron en la parte de hemoterapia, de anestesia, de terapia intensiva. O sea, no es solamente el cirujano el que trabaja, sino nos tomamos el tiempo de formar a toda esa gente. Se fueron formando con el tiempo, y eso nos permite hoy en día ofrecer un tratamiento de calidad para nuestros compatriotas, que para nosotros nos llena de orgullo de hacerlo, sobre todo en el Hospital de Clínicas, porque cumplimos una doble función: tratar a los pacientes, lo que le decimos asistencial, pero también de formación a las futuras generaciones, con el deseo que alguna vez aparezcan gente que quiera seguir lo que estamos haciendo nosotros. Que alguna vez aparezca gente, pero ¿y qué vos le decís? Acá tenés una cámara. ¿Qué vos le dirías a la gente joven, la gente que quiere ingresar, seguir la carrera de medicina en este caso, pero específicamente esto que vos dominás, la parte de trasplante de hígado, digamos específicamente, o de riñón, o trasplantes de órganos en general? ¿Qué se necesita? ¿Qué es una técnica distinta al de un médico común? No, o sea... ¿Es una pasión distinta, diferente? ¿Cómo es? El problema que estamos teniendo hoy en día... A ver, el problema que estamos teniendo hoy en día es que el consumismo. El consumismo hace que... La gente quiere rapidez. Y sí y no, porque finalmente un médico, ¿cuánto tiempo estudia? Tenemos el colegio, dando 12, le sumas 6 años de la facultad, después tenés mínimo 3 años de residencia, y cuando terminás la residencia, ponerle residencia de cirugía, la mayoría ya está o casado, o algunos casados inclusive con un bebé, otros están por casarse. O sea, es muy sacrificado esto. Es muy sacrificado. Y hacer el programa, o sea, para hacer trasplante de hígado tenés que hacer el programa de cirugía, después tenés que hacer una especialidad que es la cirugía de hígado, vías biliares y páncreas, que en nuestro país todavía no tenemos. Se tiene. ¿No? Y después de terminar ese programa otra vez tenés que hacer una subespecialidad que es el trasplante de hígado. Y como yo le digo a alguien que está terminando la residencia de cirugía, el 3er año en el hospital, que ya está casado o que está casado con un bebé, que tiene que dejar todo para ir a un país vecino,
poco importa donde sea, a continuar a formarse. No, la historia que hoy en día, el consumismo, etcétera, etcétera, hace que querramos todo muy rápido. Entonces aquel residente que está terminando su tercer año de cirugía, que va a tener un diploma de cirujano general, le preocupa más tener un sueldo, 2 sueldos, 3 sueldos, que continuar formándose, ¿verdad? Porque finalmente uno renuncia a todo. Cuando yo fui a Francia, yo renuncié a todo. O sea, uno va y no sabe qué va a pasar allá. ¿Hay muchos compatriotas allá? Que se quedaron, no muchos, pero el que se queda a vivir. Pero hoy en día existe, tengo la impresión. ¿Y en el campo de la medicina hay muchos paraguayos allá? Que muchos no, eso es lo que te estoy diciendo. O sea, y es muy difícil también ir, por ejemplo, a Francia, pero existen otros países, está también en España, que es más fácil para nosotros por la lengua, de verdad. Pero el problema está que la mayoría de hoy, la gente joven, cuando termina la residencia, ya quiere comenzar, entrar en el mundo del trabajo y tener una vida, entre comillas, ya de familia, de tener su trabajo, tener su sueldo, su sueldito, casarse, tener hijos, porque si no tiene que el camino es muy largo. La idea es poder en algún momento, si continuamos con la actividad de trasplante de hígado, dependiendo mucho de tener todas las condiciones. Y hay que incentivar eso acá. Es poder, sí, pero es más complicado. O sea, no depende de mí, depende de lo que la sociedad y de lo que uno, cómo va creciendo, ¿verdad? Porque, ¿cómo le decís vos a ese joven que está terminando la residencia, que tiene una novia o que tiene un novio y que quiere casarse y compañía? ¿Cómo le decís que tiene que ir al extranjero para...? La mayoría ahora, hoy en día, tratan de hacer una especialidad más fácil, hacen cirugía bariátrica para la obesidad, que le aporta rápidamente más dinero, menos formación, menos tiempo de formación y viven una vida, entre comillas, más tranquila. O sea, empiezan rápidamente a producir dinero y a vivir una vida de familia. Bueno, muchísimas gracias, doctor profesor Nelson Arellano. Y el hecho de que vos comulgues y hayas ingresado a esta orden de médicos de Francia, eso te llevó muchos años de estar dedicado exclusivamente a esto, porque no creo que cualquiera esté en este orden de médicos de Francia. Sí, para poder trabajar allá necesitas estar. O sea, podés llegar y trabajar como residente, pero para trabajar como especialista, como cirujano, tenés que estar ahí. Y hay muchos exámenes que pasar y hay muchas pruebitas que en el camino. Sí. Bueno, no sé lo que quieras agregar, doctor Arellano. Agradecerle en primer lugar a las autoridades de la facultad. Y el nivel nuestro hoy acá, en línea genérica. Te comento, el trasplante de hígado, uno mide el nivel científico de una universidad o de un hospital por la presencia o no de trasplante de hígado. Es un tratamiento tan complejo. Sí. Existen muchos países en el mundo. Hay países en Latinoamérica donde no existe el trasplante de hígado. O sea, nosotros tenemos que estar contentos de que podemos ahora, y son lugares más donde no hay trasplante de hígado, quiere decir que los pacientes que necesitan fallecen. Nosotros estamos consiguiendo con el tiempo, con la ayuda de las autoridades que nos dan los medios, no todo lo que quisiéramos, pero los medios como para tratar a nuestros pacientes. Quiere decir que esos compatriotas que necesitan, hoy en día estamos pudiendo ayudarlos. Incentivar, sí, es fundamental, incentivar la donación de órganos. Sobre todo hablarlo, por lo menos discutirlo, tomar un minuto de tu tiempo y pensar, ¿querés ser donante o no? Si querés ser donante, te inscribieron en una lista nacional que está en internet, ¿verdad? Pero uno para ser donante tiene que estar perfectamente curado, digamos, no tener ningún tipo de enfermedad, ¿o sí? No, uno puede tener presión alta, puede ser diabético, etcétera. Uno puede. Después, de todas formas, nosotros hacemos el análisis. Vos tenés que decidir de tu lado si querés ser donante o no. Si no querés ser donante, lo mejor es comunicarse con la INAT. Hay un número de teléfono, hay un sitio de internet y uno se inscribe en una lista de no donantes. Si querés ser donante, con más razón, llamás a la INAT o ves por internet y te inscribís en la lista nacional INAT. Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. De Ablación y Trasplante, sí. Que es una dependencia del Ministerio de Salud. Entonces eso facilita el día de mañana, porque el problema es cuando el paciente está en muerte cerebral, como no lo habló durante su vida con la familia no sabe qué hacer.
Yo, en cambio, por ejemplo, mi señora sabe que yo soy donante. Si alguna vez yo estoy en muerte cerebral, mi señora va a respetar lo que yo decidí. Va a ser una especie de... Entonces yo decido qué hacer. Lo que yo siempre digo, porque cuando estás en el ocaso de tu vida, cuando estás en muerte cerebral, ahí se ve tu grandeza. Era una frase de Séneca. Cuando el sol comienza a declinar, a ocultarse, es donde se ve más su grandeza. Séneca decía eso. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo querés ser recordado? ¿Como aquel que juntó dinero durante su vida? ¿O como aquel que en el ocaso de su vida dio ese gesto de grandeza y de amor al prójimo? Qué interesante. Bueno, con esta reflexión nos estamos despidiendo acá del profesor doctor Nelson Arellano, paraguayo, 17 años en Francia, se recibió allá. Cerrista. Y bueno, cerrista, por supuesto. Sufrido. Y fue el primer profesional que realizó la actividad de trasplante hepático en el país en el 2015, cuando regresó a Paraguay después de 17 años de haber estado allá en París por un lado y en Marsella muchos años más, 12 años en Marsella específicamente y 5 años en París. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bruno, y abrazo a la señora. A ver, ¿cuándo la conocemos a la señora? ¿No puede venir ella acá? Sí, cuando la invites. No, y ahora a través tuyo está invitada. Bueno. Y que nos hable de su país, que sería fabuloso. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sería fabuloso porque que ella nos describa muchas cosas que... Va a iluminar tu pantalla. Qué bueno. Bueno, e iluminan también la pantalla estos dos chicos musicalmente, La Vie en Rose. Aquí están Jason Lux y Nieka Moss.